Breve editorial de la píldora. Catalina Gutiérrez, una médica residente de cirugía de la Universidad Javeriana de Bogotá, decidió poner fin al ciclo de presiones, abusos y malos tratos de sus superiores, quitándose la vida el pasado miércoles 17 de julio. Su muerte nos interpela y creo que nos pide hablar de muchas cosas. Creo que es importante, aunque sea difícil, hablar de la decisión de quitarse la vida. Imaginar compasivamente lo doloroso que es verse cerca de tomarla y abrirnos a aceptar que quizás alguna vez hemos estado cerca de alguien que lo estaba pensando o que incluso hemos estado ahí, al borde de ese abismo que nos pide dar un salto hacia la oscuridad infinita que tanto nos aterra, pero que un día nos puede parecer menos aterradora que la realidad que estamos viviendo. En 2015, el último año en que se realizó la Encuesta Nacional de Salud Mental, 1.812 personas se quitaron la vida. En el 2021 fueron 2.595 y entre enero y agosto del 2022 fueron 1.860, es decir, 172 personas más que en el mismo periodo de 2021 y 329 más que en el 2020. Es un problema que crece y que no estamos atendiendo. Entonces, es importante que hablemos de eso. Hablemos de cómo es posible que lleguemos a confundir el deseo de cambiar de vida con el deseo de quitarnos la vida. Y lo difícil que es a veces notar esa diferencia, de cómo nuestra mente puede cerrarse sobre un solo punto de la realidad y hacer de eso el universo entero, olvidando que ese punto es solo una pequeña parte de todo lo que nos sucede y todo lo que somos, pero además que ese punto es pasajero, que no es para siempre, que la vida entera no es esa experiencia que estamos teniendo en ese momento. Hablemos de la compasión que nos hace falta para entender que la mente puede funcionar así, que no es algo que elija caprichosamente el dueño de esa mente y que es importante tratarnos con amor y ternura si un día nos descubrimos en ese punto o si descubrimos que alguien está ahí. Hablemos de esa mano amiga que un día de esos en que nos asomamos al abismo estuvo justo un paso atrás y nos tocó el hombro para que nos giráramos y dejáramos de fijarnos en el sinfín de la oscuridad, al menos por un par de horas, por un día o para siempre. Hablemos de la voz que nos llamó y quizás sin saber que estábamos a punto de saltar, nos hizo ver la luz de un día soleado mientras comíamos un helado o nos llevó a bailar y saltar en un concierto o a reírnos con una película. Hablemos también de las veces en que hemos podido entender qué es exactamente lo que le sucede a nuestra mente y aún estando solos logramos reunir la fuerza necesaria para apartar la mirada del vacío y en cambio detallar el cielo, respirar y sentir la brisa y decidir dar un paso hacia cualquier lugar lejos de allí. Quizás solo por un día, quizás por una semana, quizás para siempre. Hablemos de lo valiente y al mismo tiempo lo agotador que resulta entender que tenemos una mente que tiende a considerar saltar a la nada con más frecuencia de la que debería, pero también saber que nuestra alma tiene la capacidad de alejarse de ese borde todas las veces que sea necesario o de procurarse todos los cuidados diarios para mantenerse lejos de él. Hablemos del costo emocional y económico que tiene hacer terapia, o tener tiempo libre para hacer ejercicio todos los días y activar el cuerpo para no quedar presos de la mente. De cuán difícil puede llegar a ser tener acceso a las drogas que nos receta un psiquiatra, de cómo es que dormir 8 horas o comer sanamente puede ser un lujo, de una verdad tan difícil de manejar como que tener la posibilidad de alejarnos de los ambientes laborales, familiares o afectivos que nos hacen daño es sin lugar a dudas un tremendo privilegio. Hablemos de la máquina trituradora de almas en las que se ha convertido nuestra existencia. De cómo el término burnt out se volvió apenas una expresión más de la jerga corporativa, una suerte de sacrificio lógico que tenemos que hacer para acceder a la increíble experiencia de ser exitosas y exitosos, para poder sentarnos en el trono de la conquista de nuestros sueños, para evitar un cotidiano que más parece un casino que nos obliga a alimentar las máquinas tragamonedas que una experiencia de vida libre, fascinante y maravillosa. La promesa de ganarse el premio siempre está ahí, y aunque todos sabemos que el premio es solo para uno entre 1.000.000 y que ganarlo significa seguir alimentando la máquina, por alguna razón seguimos soñando con tenerlo. Y nos volvemos esclavos de ese sueño y no se nos ocurre ponerle un límite a los dueños de las máquinas tragamonedas. Sufrimos en silencio, pero además fingimos que nada raro está pasando. Hablemos de cómo las redes sociales se han convertido en el único recurso que tenemos a mano
para dejar salir un poco del aire de esa olla a presión en la que vivimos, de cómo escupir veneno y matonear a otros libremente, constantemente e impunemente, está siendo privilegiado por los algoritmos para crecer en visibilidad, de cómo por esta vía, que también han tomado los medios de comunicación, lo que más consumimos a diario es maltrato, burla, violencia y desprecio. Hablemos de la exigencia de las redes sociales de mostrar una hiperfelicidad constante que no existe, una hiperdisponibilidad imposible, de cómo habitamos más los lugares virtuales en los que no existimos que los lugares concretos en los que podemos olernos y tocarnos, de cómo nuestras casas y los restaurantes y los centros comerciales se han convertido en una suerte de locaciones perfectas en las que nos cuesta evitar la compulsión de tomarnos una foto y fingir una satisfacción total que no existe. Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, sigamos con el video. No importa que para pagar la locación donde nos tomamos la foto haga falta pasar todo el día en un trabajo en el que no valoran lo que sabemos hacer o lo que estamos intentando hacer o lo que soñamos con hacer realidad. Trabajos en los que no importa lo más básico. Tener el derecho a reírnos y pasarla bien mientras trabajamos, a descansar cuando nos cansamos, a cobrar lo que merecemos en el tiempo que fue acordado. Hablemos de la normalización del maltrato como forma de vida, tanto de recibirlo como ejercerlo, de cómo solo hasta el momento en que Catalina Gutiérrez Zuluaga ya no pudo soportarlo más, es que empezamos a conocer las historias de muchas personas que han pasado por lo mismo que ella durante años. El doctor Carlos Jaramillo, director del Instituto de Medicina Funcional, decidió hablar de su experiencia en redes y contó que hace más de una década se retiró de la especialización en cirugía de la Universidad Javeriana debido a los maltratos que recibió. Aseguró que sus compañeros le advirtieron que estuviera preparado para los maltratos porque era cuestión de aguante, que los turnos iniciaban a las 5 de la mañana y terminaban a las 9 de la noche, que fue diagnosticado con depresión y tras ser medicado y recibir burlas por esto, decidió retirarse. Un testimonio publicado por el medio digital Jacarandas relata la experiencia de una mujer que también tomó la decisión de retirarse luego de tener que soportar comentarios machistas, gritos en medio de procedimientos médicos y turnos de hasta 20 horas sin parar. La Asociación Nacional de Internos y Residentes, por su parte, publicó un comunicado en el que, tras afirmar que son muchísimos los pedidos de ayuda que reciben sobre este tema, aseguró que, abro comillas, lamentablemente muchas universidades conocen estas dificultades, pero con indiferencia secundan y se vuelven cómplices al no tener una política cero y medidas reales contra el maltrato. Todo lo anterior quiere decir que durante años, varias instituciones educativas del país que cobran sumas altísimas de dinero a quienes acuden a ellas para obtener formación, están decidiendo destruir la salud mental de quienes confían en ellos, garantizando además que salgan a trabajar convencidos de que así deben ser las cosas, que aguantar y aguantar y aguantar sin poner límites a quien los contrate es sinónimo de tener carácter, que eso es lo que corresponde, que eso es la vida. Y en ese orden de ideas, salir de ahí implica perderla. Creo que hay que agregar que lamentablemente esto no solo sucede en las facultades de medicina o en las universidades, sino también en empresas de todo tipo y de cualquier tamaño, en instituciones públicas y privadas, al interior de los colegios, en las familias, en las redes sociales. Estamos naturalizando el ser presionados incesantemente y presionar al otro, llevarlo y llevarnos al límite, pasar por encima los unos de los otros como si de esta manera fuéramos a conquistar la cima, cuando en realidad lo único que hacemos es cavar juntos un abismo cada vez más hondo. Nadie tiene por qué desarrollar capacidades extraordinarias para soportar maltratos con tal de conseguir sus sueños, y nadie tiene por qué renunciar a sus sueños para poder salvar su vida. Es absolutamente legítimo exigirle explicaciones a la Universidad Javeriana, así como cambios estructurales. Nos los deben a todos porque todos tenemos el derecho y el deber de marcar límites. Es una de las prácticas más importantes dentro del cuidado de nuestra salud mental. Es una herramienta con la que todas y todos debemos contar y de la que poco o nada se habla.
Si no hablamos de salud mental, no nos vamos a dar cuenta de cuándo están pasando por encima de ella, de la propia y de la ajena. De modo que, por favor, aprendamos todo lo que podamos sobre salud mental y generemos espacios seguros para hablar tranquilamente sobre lo que pensamos y sentimos frente a todas nuestras relaciones y circunstancias cotidianas. No esperemos encontrarnos en ese punto tan doloroso en el que podríamos creer que querer cambiar de vida es lo mismo que querer acabar con ella. Esa es la editorial de hoy. Si les gusta, compártanla, dejen like, comenten, suscríbanse, activen la campanita. Y este fin de semana nos vamos a ver con una nueva píldora.